Hola. El otro día en mi centro alguna gente estaba preguntando por este tema de los criterios de calificación. Les preocupaba un poco que empezaba a comentarse en inspección educativa que quizá no fuese tan correcto como normalmente se suele pensar el poner una ponderación para calcular la calificación final a los instrumentos de evaluación. Vamos, lo típico que se hace de exámenes 50%, exámenes 60%, trabajos de clase no sé cuánto por ciento, luego alguna gente pone actitud, esfuerzo, hay determinadas variantes. Entonces empieza alguna gente a decir que quizá esto no sea la forma más correcta de hacerlo. Bueno, esperemos que esto salga más o menos a la primera. Ya veis que tengo aquí este dispositivo con estas cámaras. Voy a ir tratando de lo que os voy diciendo y representándolo un poquito gráficamente para ver si se entiende la idea. La gente entonces estaba un poco perdida y preguntaban que si no se hace así, entonces ¿cómo se va a hacer? Si ya sabéis, ¿no? Se ha hecho toda la vida así, bueno, lo de siempre. Entonces, claro, yo enseguida vi ahí una oportunidad y les dije, bueno, alternativas claro que hay. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú planteas una alternativa y la gente la toma como algo medio loco o una cosa muy utópica o irreal o llamadle como queráis, y no detecta que es algo que pueden ver sucediendo en la vida real, les cuesta escuchar con, no sé cómo decirlo, eh, sin prejuicios la propuesta que haces, ¿no? Entonces pensé que el primer paso sería intentar explicar un poco por qué no se puede ponderar los instrumentos, como os hablaba antes. Es decir, ¿cuál es el problema de ponderar por instrumentos? Empecé a darle vueltas a cómo explicar esto y se me ocurrió lo siguiente. Pensé en la siguiente situación. Tenemos una ONG y estamos intentando hacer una campaña de recogida de alimentos para enviar a algún lugar donde los necesiten. Entonces lo que se nos ocurre es pedir que las personas vayan haciendo unas donaciones. Para no, para no cargar mucho económicamente a las personas que quieran donar, se nos ocurre que pueden ir donando en etapas, ¿no? Entonces, estas serían las personas que van a donar y pondríamos que en la primera entrega habría varias entregas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 3 entregas, que además se corresponden con el número de evaluaciones que solemos tener, ¿no? Para que la situación se parezca un poco. Entonces van a hacer 3 entregas. El objetivo de la campaña es no solo recaudar muchos alimentos, sino que lo que se pretende hacer es que con los alimentos recogidos podamos hacer al final de todo unas cajas, unos paquetes para cada una de las familias receptoras y que esos paquetes contengan los alimentos necesarios para una dieta equilibrada, es decir, que no reciban solo pasta o que no reciban solo arroz o lo que sea, que puedan hacer una dieta sana y equilibrada, ¿no? Entonces diseñamos el siguiente sistema. El sistema es que cada persona va a ir haciendo estas donaciones. Las vamos a representar así por la típica bolsita de papel, estas de hacer la compra en Estados Unidos. Van a hacer las entregas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona hará estas 3 entregas. Y a cada entrega le vamos a hacer un chequeo para ver si es apta para nuestra campaña. Entonces el sistema que se establece es una hojita de control en la que se mira si la bolsa tiene unos requisitos que a nosotros se nos ocurran. A cada entrega se le hace este chequeo. Y una vez hecho el chequeo, el resultado nos va a decir un número. Por ejemplo, el primer requisito podría ser que contenga proteínas, el segundo que contenga tantos gramos de verduras y frutas, el tercero
que tenga tanto porcentaje de hidratos de carbono. Y estos serían nuestros criterios. Entonces, vas marcando cuántos cumple y obtienes un número. Y así para cada una de las personas que hacen las donaciones, ¿no? Cada uno entrega sus bolsitas. Ahí están las bolsitas de entrega para la campaña y van haciendo sus entregas. Lo que no contaba la gente que diseñó esta recogida de alimentos, que en principio parece que está todo correcto. Yo voy chequeando que cada entrega es correcta, las voy juntando en todas estas al final, van a ir, todas estas entregas, las voy a ir juntando en unas cajas. Aquí tengo una caja y las voy a ir juntando, ¿no? Y como voy metiendo bolsas que ya son aptas en una caja, al final tendré lo necesario para cuando estas cajas lleguen al destino hacer mis paquetitos de comida equilibrada. Todo parece que está muy bien diseñado, pero el problema que se encuentran los voluntarios que recogen luego los alimentos de la caja, intentan hacer los paquetes, es que no consiguen hacer los paquetes equilibrados. De repente ven que no hay manera, hacen unos cuantos, pero no funciona la cosa, van desproporcionadas las cantidades. Entonces empiezan a analizar y descubren qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado es lo siguiente. Por ejemplo, esta primera persona, en sus donaciones, fueron todas aptas, ¿de acuerdo? Pero fueron aptas porque en la escala de observación, apto no quiere decir que vaya exactamente según las condiciones, sino que tenemos una escala, por ejemplo, de 0 a 10, y a partir del 5 se considera que es una bolsa apta. Entonces, si tiene un 5, ya se va para la caja, y si tiene menos de un 5, no se va para la caja. Esta persona llegaba a un 5. ¿Cuál era el problema? El problema era que la lista de criterios le daba un 5, pero resulta que en esta iba siempre. Eran bolsas de contenido muy similar, porque claro, cada persona cuando va haciendo sus donaciones las hace parecidas. Entonces tenía proteínas, que dan muchos puntos porque son muy nutritivas, y siempre tenía proteínas, muchas proteínas. Ahí vemos las proteínas. Vaya, le he hecho las proteínas en la hoja de verificación, no importa. Esos que tienen muchas proteínas. Ahí tiene sus proteínas. Y también puede ser que tuviese también hidratos de carbono. Entonces, como siempre llevaba sus proteínas y sus hidratos de carbono, bueno, por si no se reconoce muy bien qué es eso, es pan de molde. Bien, entonces tiene sus proteínas y sus hidratos de carbono. Y llegaba justito al 5, pero le daba el 5. Total, que son todas aptas y se van a la caja. Ya podéis ver cuál es el problema. Nunca metía ni frutas ni verduras. Pero como hacíamos el chequeo independientemente, siempre eran aptas y siempre iban a la caja final. Verificaban y todas las bolsas iban a la caja final. Íbamos llenando la caja final con las bolsas que tenían, digamos, un exceso de proteínas y hidratos de carbono y no contenían verduras ni frutas. Entonces, en esta hoja, como decimos, esa hoja, vamos a hacer un detalle de la hoja. Tenía, por ejemplo, la primera verificación es por lo menos, qué sé yo, 100 gramos de proteínas. Si cumplías esto, pues chequeabas correcto. Y esto te daba unos cuantos puntos, digamos 2 puntos, por ejemplo. No sé, lo que sea, ¿no? Estos serían 2 puntos. Pues te ponía, para que se vea cómo iba aprobando, 3 puntos por 100 gramos de hidratos de carbono. Y como verificaba esto, daba un 5, ¿de acuerdo? Bien, la segunda persona se dio cuenta que le iban rechazando todos los envíos y se los tenía que llevar otra vez para casa. Esta bolsa, curiosamente, tenía proteínas, pero lo que había metido es unas
una sardina pequeñita, no llegaba a 100 gramos. También tenía hidratos de carbono, pero en lugar de llevar un pan de molde entero llevaba solo una rebanada, con lo cual no llegaba a 100 gramos. Y también le metía una zanahoria, pero la zanahoria no llegaba a puntuar suficiente como para que me diese un 5. Entonces me rechazaban la bolsa. Y así siempre, como decimos, siempre llevaban lo mismo y le decían, no, esta no vale. Bueno, pues la siguiente vez le volvía a pasar lo mismo y le decían, no vale. Pero esta persona era insistente y siempre mandaba lo mismo y volvía a no valer. Entonces siempre se la rechazaban. Vamos a marcar por aquí una diferenciación entre las entregas. Siempre se la rechazaban, por tanto, las bolsas de esta persona no han ido a la caja final. Y podemos pensar muchos más ejemplos de cómo se puede valorar estas entregas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, esta persona me entrega en la primera entrega una bolsa que va, digamos, con un 10. No, cumple todas las condiciones. Ahí van sus 100 gramos de proteínas, ahí van sus 100 gramos de hidratos de carbono y ahí van sus 100 gramos de verduras. También tiene por aquí unas lechugas y un tomate. Pero, ¿qué pasa? Que la siguiente entrega la bolsa vacía y la siguiente entrega la bolsa vacía. Pongo este ejemplo para demostrar otra cosa que puede pasar con un sistema de este tipo, ¿no? Esta iría mal y esta iría bien. Supongamos que se les ocurre también añadir una regla al sistema que sería la siguiente, que ahora os va a sonar, y aquí es donde quería llegar yo para que veamos por qué he puesto este ejemplo. Algunas personas imaginarán ya por dónde voy a ir, ¿no? Imaginemos que a alguien se le ocurre la gran idea de decir, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a validar al final si las entregas de esa persona se pueden entregar o no. Es decir, cada persona va como haciendo su cajita individual de donaciones y lo que hacemos es ir marcando si valen o no valen y al final decidimos. Entonces, la primera persona no tendría problema, aceptamos. La segunda persona la rechazaríamos. Y la tercera persona, aunque esta entrega fuese perfecto, la acabaríamos rechazando también. La rechazaríamos. ¿Por qué? Porque estas dos no cumplen los puntos. Y aquí es donde quería yo llegar para que veáis por qué a veces asignar un número a una cosa no quiere decir que la haga lógica. Imaginaos que esto hemos dicho que le había dado un 10. Este aquí tenía un 4, ¿no? 4, 4 y 4. Entonces, os va a sonar como calculamos las notas en el colegio, ¿no? Si este tenía un 5, un 5 y un 5, ¿qué tiene aquí? Un 5, claramente. Este tenía 4, 4, 4, aquí tiene un 4. Pero este tenía 10, 0 y 0, y aquí da 3 y pico, ¿no? Un 3 pongamos, porque hay que redondear. Un 3. Por lo tanto, este nunca llega. Lo mismo ocurriría aunque esta me la entregue en el medio o al final. Es verdad que si me entrega dos perfectas y una no, sí que daría, ¿no? Daría justo un 5. Eso es verdad. Pero bueno, no es el caso que he pintado aquí, ¿no? Bueno, yo creo que con esta situación, ¿para qué la he puesto? Para que se vea claro, quitándonos un poco de la contaminación del colegio, que todo nos parece muy lógico, cuáles son los problemas de calificar, perdón. Uno de los problemas es ese, confundir la palabra evaluar con calificar. Y ahora no voy a entrar mucho en eso, pero también lo voy a mencionar. ¿Cuál es el problema de calificar y ponderar el instrumento? Aquí estamos ponderando el instrumento. Me olvido de lo que tenía la bolsa, al aplicar esto tengo un número y ya uso los números para decidir si las cosas van a la caja o no, en lugar de mirar la bolsa. Porque si mirase la bolsa, al final le diría, no te sirve porque no has traído verduras. No has traído verduras. En cambio, a este del medio, también, aunque ha traído verduras, le digo que no me sirve. ¿Por qué? Porque ha sacado 4, pero en realidad va bastante equilibrado. Si junto los 3, a lo mejor me daba para hacer un paquete correcto para mandar, ¿no? Y el último, lo mismo. Este paquete me daría para mandar. Es verdad que al principio, con la condición que dije al principio de todo, iría de todos modos esta bolsa, no irían estas dos, esta iría. Pero si hacemos la famosa media ponderada, no va a ir.
Incluso si hacemos una ponderación que hace mucha gente, que es la primera evaluación me vale el 10%, la segunda el 20% y la tercera el 70%. Pues este ya no iba tampoco, ya no iba, porque esta ya vale el 70%, ya olvídate. Quizá aunque hiciera las dos bien, no sé calcular tan rápido. Entonces, con este ejemplo, yo creo que se ve muy claro cuáles son los problemas de ir calificando con un instrumento. Que perdemos totalmente la perspectiva de cuál era el objetivo real, que era recopilar alimentos. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Perdemos oportunidades muy buenas, donde sí que se dan las condiciones que nosotros queríamos y las descartamos, y lo contrario. Algunas que parece que están bien, en realidad no cumplen los criterios que nosotros habíamos fijado. Y si lo empezamos ya a trasladar a la situación de aula, todo esto lo he puesto yo en los ejemplos porque son cosas que yo he visto suceder en clase. Por ejemplo, todos hemos visto que cuando vemos los exámenes que alguna gente pone, yo a veces he puesto exámenes así, que al final acabamos poniendo la típica pregunta, bueno, voy a poner un par de preguntas para que sea fácil llegar al 4, 4,5, 5 y luego ya las otras son más difíciles. Claro, va a haber alumnado que siempre resolviendo la misma cosa va a ir aprobando los exámenes, pero hay algunos aprendizajes que nunca me va a demostrar. Por el contrario, otras personas que más o menos saben un poquito de todo, a lo mejor no le llega por el sistema de puntuación del examen para ir aprobando y va a suspender también. O quien dice eso, imaginaos lo que decíamos al principio, que me ponderas por exámenes, trabajo en casa y demás. ¿Cuánta gente pasa que a lo mejor el examen lo hace así, pero ya, como no hace los trabajos en casa, ya no puede aprobar? Cuando a lo mejor me ha demostrado en el examen un poquito de cada uno de los aprendizajes, aunque no sea gran cosa. Pero veis cómo si buscamos, vamos encontrando un montón de discrepancias. Esto sucede porque al ir traduciendo a números vamos perdiendo muchísima información y olvidamos el objetivo primero, que aquí es juntar alimentos equilibrados y nuestra clase es un aprendizaje equilibrado. Vamos a tener unos criterios de evaluación y queremos que más o menos se vayan produciendo aprendizajes en todos. Sin embargo, aquí vamos perdiendo toda esa información. Bueno, espero que con la metáfora se entienda un poco mejor cuáles son los problemas, al no haber pensado directamente en exámenes y haber introducido este ejemplo. Y si no, pues no pasa nada. Podéis pasar directamente a la propuesta que yo voy a hacer, que viene ahora.